En cumplimiento de la profecía que le había dado a Abraham, Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto para tomarlo como pueblo y conducirlo hasta la nueva Jerusalén, la cual vio y anheló a Abraham. Esto se confirma porque en Éxodo 15, en el cántico de Moisés, dice que el Señor conducirá al pueblo hasta el monte de su heredad, al monte de Dios, y agrega que Él reinará eternamente y para siempre. Israel salió de Egipto, pasó el Mar Rojo, allí cantó la victoria en la voz de Moisés y María. Luego el pueblo llegó al desierto de Shur, donde murmuró porque no tenía agua y solo estaban las aguas de Mara, que eran amargas. Esta fue una prueba del Señor para recordarle a Israel la amargura de la esclavitud en Egipto, la cual es la amargura de la esclavitud del pecado bajo el yugo de la perversa Satanás y sus demonios. Dios endulzó las aguas y luego Israel partió de ahí hacia Elim y a Refidim. En el camino salió Amalek por la retaguardia para destruirlo. Moisés le ordenó a Josué que peleara contra Amalek. Se narra un evento importante, y es que cuando Moisés se cansaba de tener la vara levantada, prevalecía Amalek. Pero cuando la tenía en alto, Israel vencía. Finalmente el Señor le dio la victoria a Israel y pronunció el decreto de destrucción contra Amalek en Éxodo 17, del 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La relación de la perversa y Satanás con Amalek se evidencia en que éste quería destruir al pueblo de Dios, al cual le fueron dadas las promesas eternas que el Señor le otorgó a Abraham. Además, el ataque de Amalek era contra el trono de Dios, y justamente Satanás lo codició. Y también codició el gobierno sobre el pueblo de Israel, pues en Isaías 14:13 dice que Satanás declaró que se sentaría en el monte del testimonio a los lados del norte. Recordemos que en Éxodo 15, versículos 13, 17 y 18, Moisés dice que el Señor introducirá a Israel en su monte, y se habla del reino eterno. Otro detalle en la guerra contra Amalek es la vara de Moisés, que representaba el gobierno, y cuando estaba levantada tenía repercusiones en la victoria sobre Amalek. Para poder entender el decreto de destrucción contra Amalek y por qué éste se levantó contra el trono de Dios, su gobierno, es necesario que veamos la historia narrada desde Edén, pasando por Abraham hasta Israel, en un plano espiritual profético proyectado hacia el futuro del reino milenial y el reino eterno. Así también podremos ver la relación con la iglesia en este tiempo del fin. Esta interpretación la proponen las Escrituras y permite comprender la guerra espiritual contra la perversa, la muerte y Satanás. ¿Cuál es el origen de Amalek? Las Escrituras dicen que fue hijo de Elifaz con su concubina Timna, el cual fue hijo de Esaú con Ada de las Canaanitas, cuarta hija de Elón Eteo. Amalek fue entonces edomita. Por lo tanto, para comprender el decreto de guerra contra Amalek y su destrucción que pronunció el Señor, es necesario que veamos sus vínculos con Esaú, esto es, Edom. En las Escrituras encontramos una descripción de Esaú y varias sentencias de juicio contra él. En Génesis 25 se narra la lucha que había entre Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca. Este evento es impactante porque eran dos bebés los que luchaban. Por lo tanto, se trataba de una guerra espiritual entre dos varones conocidos de antemano por el Señor. El ser humano es engendrado de carne y sangre. En consecuencia, la perversa ya está engendrada desde el vientre.
La explicación de la lucha dentro del vientre de Rebeca es que la perversa, la naturaleza de pecado de Esaú peleaba contra Jacob y éste se defendía. Esta interpretación se sustenta en cómo las escrituras dicen que Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. La mano de Jacob trabada al calcañar de Esaú en el momento de nacer muestra la lucha por salir primero. La perversa de Esaú dijo: toda la herencia es mía, todo lo que sale por el vientre es mío y tengo el gobierno en esta tierra. La perversa de Esaú codició la primogenitura, pero para aplicarlo a esta tierra cuyos bienes buscó y obtuvo, pues después de la muerte de Isaac, cuando Esaú se encontró con Jacob, le dijo que tenía suficiente y luego se fue por su camino a Seir, mientras Jacob llegó a Siquem, donde compró una parte del campo y erigió un altar a Dios. Claramente se aprecia la oposición de dos caminos: el de un hombre con la mirada y el corazón en esta tierra, Esaú, y un hombre con las promesas eternas en su corazón que buscaba agradar y adorar a Dios. Se oponen dos clases de pueblos o naciones: la nación santa o el pueblo de Dios representada en Jacob, y el pueblo o la nación que odia a Dios, que odia su reino y sus promesas, representada en todas las naciones que se niegan a recibir a Cristo y creer en Él. Dios tuvo que intervenir decretando que la primogenitura se la daría a Jacob cuando dijo que el mayor servirá al menor, para impedir que la perversa dañara su plan de redención y de promesas eternas. Esto indica que el Señor en su presciencia conoció que Esaú despreciaría la primogenitura espiritual referida a las promesas eternas, pues éste pensó que se trataba de una herencia terrenal. Por esta razón, en Malaquías 1, versículos 2 y 3, el Señor dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. También afirma que Dios convirtió en desolación sus montes y abandonó su heredad para los chacales del desierto. En Romanos 9 al 13, Pablo dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando el apóstol dice que Jacob y Esaú no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, ya el Señor había elegido a Jacob. No de manera arbitraria, sino por la presciencia de Dios, pues conoció de antemano que Esaú rechazaría la primogenitura, las promesas eternas. Rechazaría la misericordia de Dios. Por ello, Pablo dice en Romanos 9:15: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Y de quién tiene misericordia el Señor? Dios tiene misericordia de los que guardan sus pactos, su palabra y sus promesas eternas. Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios tiene misericordia de los que andan delante de Él con todo su corazón. Esaú eligió andar delante de sí mismo. El Señor no muda su palabra, no la cambia. Él dejó escrito que tendrá misericordia de los que guardan su palabra, sus promesas eternas, sus pactos. Todo el que no guarda esto, como Esaú, el Señor lo aborrece y derrama su ira sobre dicha persona. Por eso Dios cortó a la iglesia apóstata, porque rechazó el reino eterno, las promesas eternas, por elegir esta tierra. Ella desechó la misericordia de Dios para salvación, pisoteando a Cristo, teniendo por inmunda su sangre, aplicándola a conseguir bienes materiales, fama y poder terrenal. La iglesia apóstata afrentó al Espíritu Santo de Dios, que le fue dado a los creyentes como arras de la herencia eterna.
La iglesia apóstata se salió del nuevo pacto, del pacto eterno, se cayó de la gracia. Siguió la vanidad de su corazón, de la perversa como Esaú. Y en ella se aplicó lo que dice Jonás 2, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Por ello el Señor está haciendo juicio sin misericordia sobre todos los apóstatas. Ya los cortó en el juicio del desamparo el 28 de enero de 2021 y viene sobre ellos el juicio de muerte de Apocalipsis 2, versículo 23. Porque Santiago 2:13 dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Los apóstatas menospreciaron y desecharon la primogenitura como Esaú y enseñaron un evangelio terrenal y no eterno, por lo cual ellos son homicidas de almas, las han matado y siguen matando de segunda muerte, sin misericordia, al mandarlas al infierno. Los apóstatas no han predicado para que las personas renazcan para una esperanza viva, porque lo que enseñan es la muerte, es decir, la vida en este mundo, las promesas corruptibles y efímeras. Los apóstatas no se conservaron en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, porque lo que enseñan es la vida terrenal. Las Escrituras enseñan que los primogénitos tenían la bendición y la responsabilidad de recibir y guardar la herencia eterna constituida por las promesas de la descendencia multiplicada eternamente, la tierra y el gobierno, es decir, el sacerdocio y el reinado, también eternos. El Señor le dijo a Abraham que multiplicaría su descendencia como las estrellas de los cielos y que le daría a él y a esta descendencia la tierra por heredad perpetua. Dios le dio estas promesas a Adán en Edén antes de que el pecado y la muerte entraran en él. Dichas promesas pasaron de generación en generación desde Set a Noé, Sem y Abraham. El Señor llamó a Abraham para ratificarle las promesas que dio en Edén y lo hizo a través de un pacto inmutable, enfatizando el carácter eterno de estas. Abraham sabía que tenía que resucitar para poder recibir las promesas eternas. Esto fue lo que entendió cuando escuchó que Dios le dijo: a ti y a tu descendencia después de ti, con respecto a la tierra prometida como heredad perpetua. La enseñanza de la resurrección para vida eterna formaba parte de las promesas eternas que Abraham le hizo conocer a su hijo Isaac. El Señor se le presentó a este cuando estaba en Gerar. Le dijo que habitara en esta tierra como extranjero y le confirmó el juramento que le hizo a Abraham sobre la promesa de la descendencia santa, multiplicada eternamente como las estrellas del cielo. El Señor también le confirmó la promesa de la venida de la simiente, Cristo, en quien serán benditas todas las naciones. Isaac debió haber hablado a Jacob y a Esaú sobre el pacto abrahámico, el juramento y las promesas, en especial la de la descendencia eterna. Esaú no creyó y por eso vendió su primogenitura, afirmando que se iba a morir y para nada le iba a servir. La incredulidad de Esaú también se evidencia en que se casó con mujeres heteas, las cuales fueron amargura para Isaac y Rebeca. Cuando Isaac bendijo a Jacob, Esaú lo odió y planeó matarlo. Es de notar que Isaac llamó a Jacob para bendecirlo y le recordó el pacto abrahámico, lo cual demuestra la ratificación de este pacto. Después, Dios se le aparece en Betel y le confirma las promesas eternas. A partir de aquí, las Escrituras hablan de las promesas hechas a los padres. El punto central de la historia, que parte desde Génesis capítulo 1, es la concesión de estas promesas eternas en Edén. La pérdida de estas por causa del pecado y de la muerte, la promesa de la venida de Cristo, la simiente a través de quien se obtienen dichas promesas eternas, pues para recibirlas son necesarias las condiciones de santidad y eternidad, las cuales solo se obtienen con Cristo. Ha habido una guerra espiritual orquestada por la perversa y Satanás para que estas promesas eternas nunca se cumplieran.
Por ello, Satanás engañó a Adán usando a la mujer para llevarlo a la desobediencia, y así la perversa naturaleza de pecado se engendrara en él y en toda su descendencia, la cual nació con el pecado y con la muerte, reproduciéndose durante estos 6,000 años que tiene la humanidad sobre la tierra. Cuando Jesús se encarnó, se cumplió la promesa de la venida de la simiente dada a Adán en Edén y a Abraham, ratificada en Isaac y Jacob. Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto quiere decir que las promesas nunca se cumplieron. Por lo tanto, cuando en el Antiguo Testamento dice que Israel poseyó la tierra y se multiplicó como las estrellas del cielo, se trata de un cumplimiento parcial dado por Dios como figura del cumplimiento definitivo de las promesas eternas. En Hebreos 11, versículos 13 y 39, dice que los antiguos murieron sin recibir lo prometido. Las promesas son eternas, por lo tanto, los seres con pecado y muerte no pueden recibirlas. Además, los profetas del Antiguo Testamento escudriñaron diligentemente las profecías y Dios les reveló que los gentiles recibirían primero las promesas eternas. ¡Aleluya! Por ello, después de Romanos 15:8, Pablo dice en los versículos 9 al 12: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Desde que Dios pronunció la promesa de la venida de la simiente, que es Cristo, Satanás y la perversa lideraron una guerra para impedir su cumplimiento. Para ello usaron instrumentos humanos como Amalek, los edomitas y demás enemigos del reino eterno de Dios. El propósito era destruir a Israel, porque es el pueblo de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Sin embargo, Dios cumplió la promesa de la encarnación de Cristo y su entrada a este mundo, al igual que su ministerio, padecimientos, muerte y resurrección profetizados en el Antiguo Testamento. No obstante, Israel rechazó a Cristo, el mediador del nuevo pacto y sumo sacerdote de los bienes venideros, los cuales son las promesas eternas. Por esta razón, las promesas eternas, cuyo cumplimiento se detuvo desde Edén en Génesis 3 por causa del pecado, les serán concedidas primero a la Iglesia Santa, cuando ésta no tenga ni pecado ni muerte, es decir, cuando cumpla los requisitos de santidad total y de eternidad, lo cual acontecerá cuando tengamos el cuerpo redimido, adoptado, glorificado. Y esto sucederá el día del arrebatamiento de la Iglesia Santa, el cual está a la puerta. En el capítulo 11 de Hebreos comprobamos que es la Iglesia Santa la que va a recibir las promesas eternas, la que va a entrar al reposo en la Nueva Jerusalén. Hebreos 11, versículos 39 al 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Después de esta breve historia y contextualización, podemos comprender lo que hizo Esaú, o sea, Edom, y su descendiente Amalek contra Israel. Vamos a mencionar algunos eventos. El primer evento es cuando Israel iba hacia la tierra prometida. Edom le impidió que pasara por su territorio y salió a la guerra contra este pueblo. El segundo evento es cuando Israel iba hacia la tierra prometida y Amalek quiso destruirlo por la retaguardia.
El tercer evento aconteció en la época de los jueces. Los amalecitas junto a los madianitas atacaban a Israel y les destruían los cultivos debido a que el Señor abandonaba a Israel por la apostasía de este. El cuarto evento se refiere a cuando el Señor le ordenó al rey Saúl que destruyera a los amalecitas por causa del intento de destruir a Israel después de que éste salió de Egipto y antes de que llegara al monte Sinaí, donde recibiría la abundancia de palabra, la ley. Saúl desobedeció la orden de Dios, pues le guardó la vida al rey Agag, el enemigo de Dios, de su reino y de sus promesas. Por este pecado de Saúl, el Señor lo desechó. El quinto evento que podemos citar ocurrió antes de que David fuera rey. Él derrotó a los amalecitas por cuanto estos quemaron a Siclag y se habían llevado cautivas a las mujeres. Dentro de los eventos que podemos citar sobre el odio de los amalecitas y demás descendientes de Saúl contra Israel, por ser este el pueblo de Dios, encontramos el sexto. El espíritu de Amalek estuvo en Doeg, edomita, cuando David huía de Saúl, pues éste quería retener el trono al creer que era terrenal. Saúl buscaba matar al nacido por el espíritu, a David, que tenía las promesas eternas y las atesoraba, guardando en su corazón el pacto abrahámico. David llegó a Nob, al sacerdote Ahimelech, y éste le dio los panes de la proposición y la espada de Goliat, lo cual presenció Doeg edomita y se lo comunicó a Saúl, quien mandó a buscar al sacerdote Ahimelech, a su familia y a los sacerdotes de Nob. El perverso Doeg edomita los asesinó junto a todos los de esta ciudad. Este evento lo dejó plasmado David en el Salmo 52, donde se confirman los decretos de destrucción contra Edom por causa de su odio hacia Israel. Los versículos 1 al 5 dicen: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Esto mismo lo podemos ver en los apóstatas de hoy en día, porque ellos maquinan la maldad, maquinan la mentira, aman más el mal que el bien, y la mentira está en sus labios. Tienen palabras perniciosas, tienen lengua de engaño, y por eso el Señor los cortó el 28 de enero del 2021 y los destruirá para siempre. Un séptimo evento que muestra el odio de los edomitas y amalecitas contra el pueblo de Israel es de la época de Esther. Amán era hijo de Amedata Agageo, descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Amán tramó un plan de destrucción de los judíos cuando estos ya estaban bajo el juicio de las cautividades. En el Salmo 83, Asaf describe el clamor imprecatorio contra los enemigos de Israel, dentro de los cuales están los edomitas y Amalek. En los versículos 1 al 8 dice: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. En este pasaje vemos que los enemigos se unieron debido a que compartían el odio contra Israel, el cual no se trataba de una aversión étnica relacionada con cosas terrenales. En el fondo, el odio es espiritual
Era la perversa y Satanás queriendo destruir a Israel para impedir el cumplimiento de la venida de la simiente, Cristo, y el cumplimiento de las promesas eternas que son la descendencia santa multiplicada eternamente, la cual comprendió, recibió y guardó Abraham, pues entendió la resurrección de vida para poder recibir la tierra prometida en heredad perpetua, eterna, la cual también Dios le otorgó a su descendencia después de él, es decir, después de que Abraham resucitara, por cuanto el Señor le dijo que le daría la tierra a él, y ciertamente éste no la obtuvo, pues murió sin tener ni aún para sentar un pie. Hechos 7:5 dice: y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Abraham murió sin recibir la tierra, pero Dios es fiel y verdadero. Por lo tanto, la promesa de la tierra para este siervo debe cumplirse, y será cuando resucite para vida eterna. ¡Qué poderoso! Abraham comprendió la resurrección de vida eterna con una sola palabra en hebreo, leka, que se traduce en español como a ti. Cuando andamos en el espíritu y no en la carne, según la perversa, podemos comprender que las promesas que Dios otorgó son eternas y por lo tanto nunca se cumplieron. Entendemos que por causa del pecado, de la perversa que mora en nosotros y la muerte, es imposible que recibamos las promesas que Dios le dio a Adán en Edén y ratificó a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a los profetas y a la iglesia del inicio. Por lo tanto, dichas promesas eternas nos han sido ratificadas a nosotros, la iglesia del tiempo del fin, pues las recibiremos, por cuanto estamos en el nuevo pacto. ¡Aleluya! Hebreos 8:6 dice que este pacto Dios lo estableció sobre mejores promesas. En griego se usa la palabra kreiton, cuyo significado más preciso es promesas más fuertes o más sólidas, pues son las mismas promesas eternas, pero a través del nuevo pacto se cumplen los requisitos para recibirlas, pues Cristo las confirmó con su propio cuerpo, que presentó en ofrenda santa y viva delante del Padre en el lugar santísimo. Las promesas eternas son más fuertes, más sólidas para nosotros debido a que las recibiremos, ya que los antiguos murieron sin recibir lo prometido. Por eso Hebreos 11:40 dice que Dios proveyó algo mejor para nosotros, pero aquí la palabra griega es nuevamente kreiton. Por lo tanto, la traducción es que Dios proveyó algo más sólido, más fuerte para nosotros, porque la manera como los antiguos podrán recibir las promesas eternas es que nosotros las recibamos primero. ¡Aleluya! Por ello en Hebreos 11:40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La traducción de este versículo es: proveyendo Dios algo más fuerte y sólido para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Debido al odio de Edom y de sus descendientes, los amalecitas, contra Israel y sus intentos de destrucción, Dios decretó un juicio contra ellos, profetizado en las Escrituras. Ya tuvo un primer cumplimiento, pero tendrá otro en este tiempo del fin. Veamos algunos contextos bíblicos de este juicio contra Edom y Amalek. Isaías 34:5 dice que Edom es el pueblo de su anatema, es decir, lo declara maldito. Ahora bien, esta profecía es futura, porque en el versículo 8 dice: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. El objetivo principal y final de este pleito de Dios por Sión no es por esta tierra, sino por hacer entrar a sus hijos a Sión, la nueva Jerusalén, y a la tierra nueva.
La heredad que eligió Esaú será arrasada por cuanto escogió esta tierra que está bajo la maldición del pecado, despreciando la nueva Jerusalén, la cual sí buscó Abraham y donde Isaac y Jacob pusieron su esperanza. En esta profecía de Isaías se aprecia el decreto de destrucción sobre Esaú y Amalek que pronunció Dios, pues Isaías 34, versículos 9 al 12 dice: y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Los descendientes de Esaú, dentro de los cuales está Amalek, eligieron esta tierra y el reinado o gobierno humano, no el del Señor. Por esta razón, el juicio de Dios pesa sobre ellos. Es de notar que en Isaías 34:12 dice que a los de Edom los llamarán príncipes sin reino, lo que indica la pérdida de la promesa del gobierno eterno, el cual implica el sacerdocio y el reinado, porque los edomitas eligieron el gobierno terrenal. Esto mismo han hecho los apóstatas en este tiempo del fin. En Génesis 36, versículos 31 al 43, leemos que en la tierra de Edom hubo reyes antes de que los hubiese en Israel. Los edomitas también eligieron la sabiduría humana, terrenal, pues Temán es uno de sus descendientes, y el Señor pronunció un juicio de destrucción en Jeremías 49, versículos 7 al 10, que dice: acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. En el versículo 10, el Señor pronuncia el juicio de destrucción de la descendencia de Esaú, dentro de la cual está Amalek. Jeremías enuncia la pérdida de la promesa de la descendencia santa multiplicada por la eternidad, la cual sí tienen Abraham, Isaac, Jacob e Israel, al igual que la iglesia gentil que se mantiene santa y atesora en su corazón las promesas eternas. La sabiduría de los edomitas, la que es de Amalek también, es la que estaba corrompida por una falsa noción de prosperidad centrada en esta tierra. Esta noción errada es el centro de la iglesia apóstata en este tiempo del fin. El discurso apóstata es el que tenían los descendientes de Esaú, como Elifaz temanita, uno de los que visitó a Job durante la prueba de este siervo, en la cual Dios le enseñó la resurrección para vida eterna, y también le enseñó que las cosas materiales y todo lo que hay en esta tierra es efímero. No se puede tener el corazón aquí en esta tierra, y no se puede buscar y adorar a Dios con intereses materiales. En Elifaz el temanita se evidencia la apostasía más sutil, la que toma la palabra de Dios para aparentar que la falsa enseñanza es la verdad de Dios, pero dentro lleva el veneno. Por ejemplo, Elifaz, descendiente de Edom, dice en Job 5, versículos 24 al 27: sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. En este pasaje, Elifaz afirma con altivez que el que cree en Dios
es prosperado. Por lo tanto, Job estaba mal, en pecado, ya que todo se le había deshecho, incluyendo su piel. De esto es que Elifaz y los demás amigos de Job querían convencerlo para mostrarse como los sabios y los que tenían el conocimiento de Dios, cuando en realidad enseñaban una palabra y un Dios falsos. Si Job les hubiese dado la razón, entonces todo lo que éste enseñaba y juzgaba basado en el verdadero conocimiento de Dios hubiera sido considerado como falso. Además, se hubiese eliminado la misma enseñanza que a través de la prueba de Job el Señor quería darles a todos en aquella época, a través de los siglos y en este tiempo del fin. La enseñanza es sobre el padecimiento de los verdaderos hijos de Dios. La enseñanza también es sobre lo efímero que es todo en la tierra, por lo que la mirada y el corazón deben estar en el Dios Todopoderoso y en su reino eterno. Estas enseñanzas contenidas en el libro de Job contradicen y derriban todas las enseñanzas y predicaciones de las iglesias apóstatas en este tiempo del fin. Estas enseñanzas del libro de Job destruyen las doctrinas falsas de los falsos apóstoles, profetas, pastores y demás ministros de las iglesias que ya han sido cortadas en el juicio del desamparo. Si Job hubiese aceptado las acusaciones de sus amigos, la enseñanza de la resurrección de vida hubiese sido anulada. No se hubieran podido escribir las palabras de Job en un libro cuando dijo en el capítulo 19, versículos 25 al 27: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta declaración poderosa es la que en breve harán la iglesia dormida y los que se pararon de la mesa del rey, porque Dios los va a despertar con dolor, pues la enseñanza de la piel es inevitable, pero efectiva y poderosa, porque el dolor santifica. Dios respondió la petición de Job y ciertamente sus palabras fueron esculpidas en piedra con cincel de hierro y con plomo para siempre. Por causa de esta victoria que obtuvo Job por el poder de Dios, manteniéndose en su palabra y en sus promesas eternas, es que el decreto de juicio permanece hasta hoy en día, el cual dice: temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. En el discurso de Elifaz temanita se puede ver claramente la predicación de los apóstatas de este tiempo del fin, antes del arrebatamiento. En Job 22, versículos 21 al 30 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos, Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. En este pasaje se aprecia el discurso del evangelio de la prosperidad que se ha extendido en este tiempo del fin como una clara señal de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia santa. La enseñanza falsa de los versículos 22 al 25 es: todo el que está con Dios y tiene su palabra tendrá mucho oro y plata. En el versículo 28 vemos una de las prácticas de la iglesia apóstata actual, y es que si la persona determina o decreta algo, esto será efectivo y acontecerá. Por esta enseñanza falsa de Elifaz y los otros amigos de Job, Dios dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita:
mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. La ira de Dios se derrama desde el cielo contra los que detienen con injusticia la verdad, los que corrompen la palabra de Dios, que son los esclavos de la perversa, la carne, y desprecian el señorío y la primogenitura, como hizo Esaú, y atacan a los que sí aman la palabra del Señor y sus promesas eternas. El Señor derrama juicio sobre los que rechazan sus promesas eternas, predican y enseñan que Dios es solo un proveedor de bienes materiales. Esto fue lo que hizo Esaú. Por ello, el Señor pronunció juicios terribles contra él y su descendencia. Hay varios decretos de juicio contra Edom y sus descendientes, dentro de los cuales está Amalek. Un decreto de juicio es el de la descendencia cortada, como leemos en Jeremías 49:10. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Este decreto de la descendencia cortada también se encuentra en Abdías 1, versículos 9 al 10. Dios también pronunció el decreto de destrucción de la sabiduría humana de los descendientes de Esaú, los edomitas. En Abdías 1, versículos 8 al 10 dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Este es el mismo decreto de destrucción contra la sabiduría humana que encontramos en 1 Corintios 1, versículos 19 al 21. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esaú le enseñó a su descendencia todo lo contrario a lo que enseñó Abraham, Isaac y Jacob. Estos enseñaron la búsqueda de corazón de la ciudad celestial, la promesa de la descendencia eterna y las otras promesas. También enseñaron a adorar a Dios, a creer en la simiente, en Cristo, para poder obtener dichas promesas. Esto se confirma en la lista de Hebreos capítulo 11. Esaú le enseñó a su descendencia, incluido Amalek, que se deben buscar los bienes, la heredad y la sabiduría terrenales. Esaú, Edom, les enseñó a sus descendientes que se iban a morir, por lo tanto la primogenitura no serviría para nada. El decreto de destrucción tramado por Edom y Amalek contra el pueblo de Dios sigue vigente hoy en día. En cuanto a Israel, sus enemigos quieren borrarlo del mapa. Satanás y la perversa quieren impedir la conversión de este pueblo durante la tribulación y el cumplimiento de las promesas para él durante el reino milenial y el reino eterno. No obstante, la guerra que tiene Satanás y la perversa ahora es principalmente contra la Iglesia Santa, porque esta es la heredera de Abraham, pues Israel está en desobediencia. Satanás y la perversa quieren impedir que la Iglesia Santa reciba las promesas eternas y que éstas se cumplan por primera vez en toda la historia de la humanidad. La Iglesia Santa tiene ahora una guerra espiritual contra Amalek, los enemigos espirituales, la perversa que es la muerte, Satanás y todos sus demonios. Nuestra guerra es para recibir las promesas eternas. Los antiguos y la iglesia que está en el cielo, los que durmieron en Cristo, están esperando a que nosotros ganemos esta guerra, porque al salir victoriosos, ellos también recibirán. Nosotros estamos peleando esta guerra con el poder de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios Padre, con su amor que nos cubre.
Por ello, el decreto de que poseeremos las puertas de nuestros enemigos de Génesis 22, 17 y Mateo 16, 18 se ejecuta, se cumple. Se aplicó cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida como evidencia de la fidelidad de Dios para cumplir las promesas eternas. De tal manera que no hubiera impedimento para que el plan de Dios continuara. El decreto de Génesis 22, 17 se aplicó en la época de los jueces, en la época de David, en su guerra contra los enemigos. También se aplicó en la época de Esther para que Israel no fuera borrado del mapa. Este decreto se aplicó al inicio de la iglesia, pero las armas ya no eran materiales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento de la perversa, su altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, el conocimiento de sus promesas eternas dadas bajo juramento dentro de pactos inmutables y eternos. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. ¡Aleluya! En este mismo instante se está aplicando el decreto de Génesis 22, 17 y Mateo 16, 18 para ganar y salir victoriosos en esta guerra contra la perversa, el último enemigo, la muerte, porque sus puertas no prevalecerán contra la iglesia santa. La iglesia del inicio ganó la guerra porque guardó la fe y las promesas eternas, aunque el cuerpo físico fue aguijoneado por la muerte. Pero la victoria que nosotros tenemos como iglesia santa del tiempo del fin es doble, porque también venceremos a Amalek, a Satanás, al mundo, a la carne, a la perversa, por cuanto el aguijón de la muerte no entrará en nuestro cuerpo, pues no vamos a morir. La muerte no se enseñoreará de nosotros, sino que seremos transformados, glorificados. ¡Aleluya! La perversa y Satanás han dormido a una gran parte de la iglesia para que no esté consciente de esta guerra espiritual contra la muerte. Ellos la han convencido de que la guerra es por las cosas materiales, lo que la apostasía ha enseñado. La han convencido de que la guerra es por cosas y promesas terrenales. En esta guerra espiritual, los apóstatas cortados son nuestros enemigos, nuestros oponentes, con sus ataques con las falsas doctrinas y la sabiduría humana del mundo. Ellos son los amalecitas de ahora, son los sedomitas, los doegs, que se levantan contra los sacerdotes, porque el espíritu de Amalek se yergue contra los sacerdotes, pues el sacerdocio hace parte del gobierno, representado en la vara que levantó Moisés en la guerra contra Amalek. Los amalecitas de ahora son los de las iglesias apóstatas que fueron cortadas el 28 de enero de 2021. Pero siguen levantándose contra el trono de Dios, contra el conocimiento de su palabra, de las promesas eternas. Los apóstatas tienen su esperanza, su mirada y su corazón en esta tierra. Su heredad es terrenal como la de Esaú. Su sabiduría es humana como la de Elifaz temanita. Ellos están dirigidos por la perversa, la carne, que persigue a los nacidos en el espíritu, tal como Ismael, hijo de la esclava, que persiguió a Isaac, el nacido según el espíritu, porque nació según la promesa. Todos los de las iglesias que rechazan las promesas eternas están en la carne. Son los que rechazan la promesa del gobierno, el reinado y el sacerdocio eternos, la descendencia santa multiplicada eternamente, la tierra nueva sin pecado, sin maldición y sin muerte, que se llenará con esta descendencia santa multiplicada de generación en generación por los siglos de los siglos. Los amalecitas son los apóstatas que son terrenales, enemigos de la cruz de Cristo, los hijos que regresaron a ser esclavos y son mundanos cuya porción la tienen en esta tierra. Por ello, todos los apóstatas cortados en el juicio del desamparo el 28 de enero de 2021 son los amalecitas. Ellos se han levantado como si fueran un sacerdocio del Dios vivo, pero son sacerdotes de Satanás, son un sacerdocio de muertos, pues ellos predican muerte sobre los bienes de esta tierra. Si los apóstatas cortados predican de las riquezas, tesoros y heredad de Esaú, ¿cómo pueden ser sacerdotes del Dios vivo?
si lo que predican y enseñan es muerte. Los apóstatas son los amalecitas, sacerdotes de la perversa, de Jezabel. Este sacerdocio se ha extendido por toda la tierra, el sacerdocio de la carne, porque ellos nacieron por la ley de la descendencia de la perversa, de la carne y la sangre. Despreciaron el nacimiento en el espíritu, lo desecharon, al igual que el señorío y la primogenitura. Los apóstatas han pisoteado al Hijo de Dios, a Cristo, pues han dicho que el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es de los bienes presentes de este siglo malo y no del siglo venidero, cuando las escrituras enseñan lo contrario, pues dicen que Jesús es sumo sacerdote de los bienes venideros. Los apóstatas, descendientes espirituales de Amalek, han pisoteado al Hijo de Dios porque enseñan que el sacerdocio de Cristo se ha edificado conforme a la ley de la descendencia de la carne, pues ellos tienen sacerdotes terrenales, carnales, mundanos, que están celebrando costumbres del mundo, haciendo cultos y reuniones para celebrar eventos como el Día de la Madre, los cumpleaños, las fiestas terrenales y religiosas. Las iglesias apóstatas cortadas tienen dentro de sus templos y congregaciones un paralelo del mundo. Por ello, el Señor les dice: tienes ahí dentro el mundo y tus congregaciones son sinagogas de Satanás, de los templos de Jezabel. Y a la iglesia dormida, el Señor le dice que es esclava de la perversa. Ve a escuchar cuando el rey dio la palabra donde te mandó a arrepentirte y te dijo: ¿así crees que te voy a levantar? Pero todavía no te has arrepentido. ¿Sabes por qué no te has arrepentido, iglesia dormida? Por las evidencias que tienes en lo que tú haces y enseñas. Te tomas fotos con los supuestos ministros que se autodenominan sacerdotes. ¿Son sacerdotes del Dios vivo? No, son sacerdotes del Dios muerto que tienes. El Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, es el Dios del imperio de la muerte. Ante la exhortación, los apóstatas siempre afirmaron: pero ese pastor Gabriel de Berea, ¿qué es lo que quiere? ¿Que yo me aísle? Si estamos en esta tierra, tenemos que vivir en esta tierra porque el Señor nos va a arrebatar como ladrón en la noche. Tú, pastor y ministro que afirmas esto, el Señor te dice: fariseo maldito, saduceo maldito, sacerdote de Satanás eres. Todo el que dice: ese pastor quiere que nos aislemos, pero tenemos que estar en esta tierra, ese pastor de Berea enseña peligrosamente a no estar en esta tierra. El que dice esto es un sacerdote de Satanás, es un ministro de Satanás, vestido como ángel de luz, pero es tinieblas. Pero el rey va a exhibir las tinieblas, tus obras inmundas, como las que haces sacando carteles, diciéndole a la gente afuera de tu iglesia, camino de muerte, que vas a orar para que prosperes el negocio, para que prosperes tu familia. Eres un fariseo saduceo maldito y estás cortado. Y el juicio de Apocalipsis 2:23 contra los hijos de Jezabel caerá sobre tu cabeza y te vas a ir al infierno, a las profundidades del infierno donde está Judas, en una mazmorra allá profunda, de donde no saldrás nunca, nunca, nunca saldrás de ahí. Tú, iglesia dormida, te digo hoy que el rey dejó su calendario, pero estás entretenida con la tierra, con el mundo, con la familia de carne y sangre, y por eso no puedes ver nada. No puedes ver las promesas eternas, no puedes ver la nueva Jerusalén, no puedes ver que el día de la eternidad se acerca, no puedes comprender el calendario. Iglesia dormida, el rey te va a despertar en breve con dolores profundos. Él lo ha anunciado antes. Va a despertar a la iglesia dormida con dolor. Y muchos están afirmando: pero ese pastor Gabriel de Berea dice y repite lo mismo y no pasa nada. Pero recuerda que así fue en la época de Jeremías y todo el juicio se cumplió. Iglesia dormida, ¿sabes qué es lo que va a caer sobre ti como ladrón en la noche? El juicio de disciplina sobre tu cabeza. El rey te va a azotar, porque azota al que tiene por hijo, como dice Hebreos 12, versículos 5 al 6.
te va a despertar con dolor. El rey va a romper el velo que tienes en el corazón, que no te deja ver la historia de la fe, la historia de las promesas eternas, que no te deja ver el calendario del Señor. Y sobre ti, iglesia cortada, en breve va a caer el juicio contra Jezabel y sus hijos. Así es que te va a tomar como ladrón en la noche. La espada va a caer de repente, directamente del cielo sobre ti. Los decretos de destrucción contra Amalek y los juicios que están en Abdías contra los sedomitas caerán sobre ti, iglesia apóstata cortada. Escúchalos. Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Iglesia apóstata cortada, escucha, el Señor te dice: ¿consideras que tus templos, tus fortalezas son inexpugnables como la ciudad de piedra de Edom? Ve a leer qué hice con la ciudad de piedra, qué hice con Edom, en cumplimiento profético. Pero hay un segundo cumplimiento que es sobre tus casas, tus templos, tus tesoros, tu descendencia. Iglesia apóstata, escucha el segundo juicio que está en Abdías 1:10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Iglesia apóstata cortada, el Señor te dice: has injuriado a los que eran tus hermanos cuando no te habías apartado del evangelio. Has acusado a los que sí han dado el amor de mi palabra y los has atacado diciendo que ellos no tienen amor. Tú, iglesia apóstata, eres la que no tienes amor, porque no tienes mi palabra, no predicas mi evangelio eterno, no enseñas mis promesas eternas. Solo has predicado muerte, bienes terrenales, podredumbre, corrupción, vanidad, emociones, psicología, el veneno de la perversa. Este es el tiempo del juicio contra Amalek y Edom en manos de los jueces, la iglesia santa, los sacerdotes según el orden de Melquisedec. Se está cumpliendo la profecía de Abdías 1:21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Está cerca la derrota del imperio de la muerte, del reinado de la perversa, pues en breve acontecerá la resurrección de los muertos en Cristo. Acontecerá nuestra glorificación y partida a la nueva Jerusalén. Estamos en pleno juicio contra los que despreciaron la primogenitura por el vientre y por ello fueron desechados. Porque el Señor dijo en Hebreos 12, versículos 15 al 17: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Los apóstatas cortados dejaron de alcanzar la gracia de Dios, se llenaron de Mara, de la amargura de esta tierra bajo la esclavitud del pecado y de la muerte, pues ellos escogieron la heredad de aquí y no la herencia eterna. Los apóstatas no siguieron la paz porque se despojaron del apresto del evangelio de la paz. Dejaron de estar en paz para con Dios porque desecharon al Señor Jesucristo para adorar y predicar un falso Cristo y un falso evangelio. Los apóstatas desecharon al Señor, al que habla en las Escrituras, el que los exhortó todo el tiempo. Pero ellos rechazaron la exhortación y siguieron el camino de Balaam y de Caín, Datán, Coré y Abiram, los caminos de Jezabel y los Baales. Los apóstatas cortados están a punto de perecer bajo el fuego consumidor de Dios porque rechazaron su reino inconmovible. Pero nosotros, que tenemos el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec,
Estamos a punto de ganar la batalla contra Amalek. Aleluya. Y tendremos las promesas eternas que solamente les pertenecen a los primogénitos que están inscritos en los cielos.